Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a otras 2 semanas más de trabajo. Y hoy vamos a iniciar con la guía número 3. La guía número 3 corresponde a la congruencia y semejanza de figuras geométricas y de triángulos. Vamos a comenzar con la congruencia de dos figuras. Dos figuras son congruentes cuando tanto las medidas de sus ángulos como las medidas de sus lados son iguales. Aquí tenemos, mire, dos triángulos. Este triángulo, mire, es el triángulo ABC. Es congruente con el ángulo DEF. Sí, mire que el triángulo acá, sufrió un pequeño giro, pero corresponde a las mismas amplitud de sus ángulos y la misma longitud de sus lados. Entonces tenemos acá, mire, que el lado AB, que equivale a decir C. ¿Por qué C? Porque acá está la C, mire, en el ángulo, y acá el opuesto es la C minúscula. Acá está A, acá está la minúscula, y si aquí está la B, acá está la B minúscula. Entonces, ¿qué decimos? Que la distancia o longitud entre A hacia B es, ¿sí?, la misma que corresponde acá de D hacia E. Acá la tengo representada, entonces mire, esta barrita en la parte superior dice la distancia o la longitud de A hacia B es igual a la distancia entre D hacia E. Que eso equivale a decir que la distancia C es la misma que la distancia F. Acá está, mire, entonces la distancia C es igual que la distancia F. Y así seguimos con las demás longitudes. Mire, la longitud C hacia A es igual que la longitud E hacia F. Es decir, A, que es A, mire, es la misma que F. Es la misma, perdón, que D. Y la distancia de C hacia A, es igual a la distancia de F hacia D. Que en las minúsculas también, mira, aquí está, B es igual a E. Y también esta figura, en este caso, estas figuras de los triángulos, la amplitud de su ángulo son iguales. Mire, este ángulo A, que es correspondiente con este ángulo D, tienen el mismo valor. Es decir, si este mide 30, este también mide 30. Si este mide 40, este también tiene que medir 40. ¿Listo? El ángulo B, que es este ángulo B, es, ¿sí?, es congruente con el ángulo E. ¿Sí? Y el ángulo C, el correspondiente con el ángulo C, que es acá el ángulo F, tienen la misma amplitud. Mire, este ángulo tiene la misma amplitud que este ángulo de acá. Por lo tanto, concluimos que este triángulo ABC, es decir, ABC, es congruente, ¿sí? Congruente se escribe, miren, dos rayitas y debajo una barra, ¿sí?, con el triángulo DEF. Entonces estas dos figuras en este caso son congruentes. Como les dije, las figuras pueden estar rotadas, es decir, se dieron un pequeño giro, pueden estar trasladadas o pueden estar reflejadas. Por ejemplo, si usted se observa en un espejo, esas figuras son congruentes y lo que pasa es que están reflejados. O si usted se mira en un charco o en un río, también la figura es una figura que está reflejada y es congruente. En la vida real encontramos varias figuras que son congruentes.